Sombra del pasado. La humanidad había alcanzado la cima del desarrollo tecnológico y científico en todas sus áreas, pero también había descendido a las profundidades más oscuras de lo moral. El propósito de la evolución no parecía ser el perfeccionamiento espiritual, sino la exaltación del ego. Las personas se habían vuelto cada vez más individualistas, más ensimismadas. Fue en este punto crítico cuando un científico de escasa notoriedad hizo un descubrimiento inesperado, la clave para detener el reloj biológico. Se trataba de un genetista que ni siquiera buscaba tal hallazgo. Su objetivo era identificar los genes responsables de una enfermedad degenerativa. Sin embargo, tropezó con algo mayor, nada menos que la inmortalidad. No para los seres humanos actuales, sino para los que aún no habían nacido. Niños y niñas que podrían ser modificados genéticamente en su estado embrionario. 1000 embriones donados o descartados fueron seleccionados para este experimento que prometía el surgimiento de una nueva humanidad casi eterna. Los infantes fueron criados en un hogar subterráneo, secreto e inexpugnable. Cuando comenzaron a rozar la adolescencia, estalló la guerra total en ese mundo exterior que apenas conocían por imágenes en una pantalla. A partir de entonces, aquel refugio se volvió tan eterno como sus vidas. Si bien eran inmunes al envejecimiento, en cambio no lo eran ni a la radiación, ni a los desechos tóxicos, ni al colapso de una civilización devorada por la violencia y la desesperación. Entre todos ellos, había uno que sobresalía por su extraordinaria belleza y su mente brillante. Su nombre era Zamiel. Parecía un ángel en la tierra, dotado de todas las virtudes humanas imaginables. Había sido cuidadosamente seleccionado por su genética y modificado hasta alcanzar una perfección casi imposible. Como los demás, Zamiel representaba la esperanza de un nuevo comienzo para la humanidad. Amaba sinceramente a todos sus compañeros, pero había alguien a quien amaba por encima de todos. Ophira, tan dulce como hermosa, con un corazón valiente y un espíritu puro. Ophira era la única capaz de hacer que Zamiel olvidara su propósito, su origen y hasta su destino. Y lo más maravilloso era que su amor era correspondido. Su futura unión era un secreto a voces, una promesa silenciosa que todos respetaban. Así fue como, en el silencio solemne del refugio, Ophira se convirtió en su amada esposa. La unión fue celebrada con una ternura contenida, como todo lo que crecía bajo tierra, lejos del bullicio del mundo perdido. A pesar del amor que los unía, todos ellos, los hijos del experimento, decidieron posponer la descendencia, no hasta que el mundo exterior fuera, al fin, propicio para una nueva vida. Sus cuidadores, mortales al fin, habían muerto hacía ya mucho tiempo. Siglos enteros se deslizaron como sombras sobre las paredes de aquel hogar subterráneo, hasta que finalmente llegó el día tan esperado, la apertura de la puerta sellada. Pero lo que hallaron al otro lado no fue un nuevo Edén, sino una luz insoportable. El sol, sin filtros ni compasión, era una herida abierta sobre sus ojos sensibles, acostumbrados a la penumbra. Algunos, vencidos por el resplandor, regresaron al refugio como quien vuelve al útero. Otros, más audaces o desesperados, buscaron cobijo en las sombras del mundo para vivir de noche y ocultarse de día. Zamiel y Ophira pertenecían a estos últimos, los que eligieron la oscuridad del exterior. 1000 años habían pasado desde que el mundo ardió por última vez. Las ciudades eran ruinas cubiertas por musgo negro y ramas que resplandecían con un fulgor enfermizo. Ríos ácidos corrían lentos entre esqueletos de puentes, y los cielos ya no eran cielos, sino un velo cambiante de luces frías y sombras persistentes. Los hombres, aquellos que lograron sobrevivir al fuego y al hambre, se arrastraron fuera de las cavernas, de los túneles, de las naves estrelladas. Habían olvidado casi todo: el lenguaje de los antiguos, la ciencia de sus antepasados, los nombres de las estrellas.
Solo les quedaban canciones fragmentadas, relatos contados al calor de una fogata y un miedo reverencial hacia aquello que no comprendían. Fue entonces cuando Tamiel y Ophira emergieron. Eran hermosos, eternos, silenciosos. Caminaban entre las ruinas al caer el sol, envueltos en capas oscuras como alas de cuervo, y sus rostros pálidos resplandecían bajo la luz de luna. Nadie sabía de dónde venían, ni por qué el tiempo parecía no tocarlos. Al principio, no hablaban, solo observaban, desde la distancia, con ojos que contenían siglos de memoria, la nueva humanidad reducida a tribus primitivas, temerosas, dispersas. Los evitaba con reverencia y luego los adoró. Adorados como dioses, fueron magnánimos, con paciencia inquebrantable. Se dedicaron a sacar a esos hombres de la oscuridad. Les enseñaron a reconstruir con piedra y metal, a obtener el alimento sin esfuerzo inútil, para que su breve existencia pudiera volcarse a tareas más elevadas. Les mostraron cómo domar los ríos con represas y canales, a fortalecer sus cultivos mediante la selección, a aprovechar hasta el último hueso del animal sacrificado. Refinaron su lenguaje, ampliaron su vocabulario y luego les enseñaron a escribirlo al principio con signos rústicos en tablillas de arcilla. Les enseñaron a leer las estrellas, a contar las horas, los días, los ciclos del año, y también les enseñaron a obedecer sin cuestionar, a inclinarse, a venerar, a temer, porque eran sus dioses, sus maestros, sus padres. Al principio, la adoración fue sincera. Los humanos les ofrecían flores, cantos, frutos y hasta lágrimas de gratitud. Sus nombres eran susurrados como plegarias, grabados en piedra, cantados al amanecer y al crepúsculo, pero no duró para siempre. Algunos comenzaron a mentir en nombre de Tamiel. Otros decían haber escuchado la voz de Ophira en sueños para justificar guerras entre clanes. Construyeron templos, sí, pero también erigieron jerarquías, castas, sacrificios. Los sacerdotes hablaban por ellos, y pronto los dioses verdaderos ya no eran escuchados. Tamiel observaba en silencio, su mirada cada vez más sombría. Ophira, en cambio, trataba de sostener la llama. Enseñaba a los nuevos, guiaba a los niños más sensibles, susurraba consuelo a los moribundos. Pero la humanidad, aquella nueva humanidad que ellos habían ayudado a alzar, empezaba a parecerse demasiado a la antigua, ambiciosa, violenta, ingrata. Una noche, mientras contemplaban las estrellas sobre el altar de un templo levantado en su honor, Ophira habló con tristeza. No hemos enseñado sabiduría, solo hemos entregado herramientas a quienes no saben usarlas. Tal vez ese sea su destino. Caer, levantarse y volver a caer. Y en sus palabras ya no había esperanza, solo resignación, porque incluso los dioses, cuando son demasiado humanos, pueden romperse por dentro. Con el paso de los siglos, algo empezó a apagarse en Ophira. Al principio fue casi imperceptible. Su piel, antes translúcida como el alabastro vivo, comenzó a perder ese brillo tenue que parecía emanar desde dentro. Sus ojos, que una vez reflejaban la claridad del firmamento, empezaron a opacarse como si una bruma invisible los cubriera. No era envejecimiento, no era enfermedad, era otra cosa. Un desgaste lento, implacable, que no afectaba su fuerza ni su lucidez, pero sí la armonía sutil que la había hecho parecer algo más que humana. Tamiel no decía nada, pero la miraba distinto, con una tristeza silenciosa que Ophira no podía soportar. Una noche, mientras él dormía, ella se levantó en silencio, se cubrió con un manto oscuro y se marchó. No dejó nada escrito, ni señal, ni adiós. Solo un silencio perfecto, como el que precede a una tormenta devastadora. No buscaba nada, no huía de un enemigo. Solo deseaba desaparecer,
hundirse en la tierra, en la sombra, en el olvido. No quería que él la viera descomponerse lentamente y ser observada con piedad. Durante siglos, Ophira vagó entre los restos del mundo, oculta de los hombres, oculta incluso de los inmortales. Evitaba los espejos, huía de los altares donde alguna vez su nombre fue pronunciado. Dormía bajo tierra, entre raíces y piedras, donde la sangre del planeta aún susurraba secretos que los hombres olvidaron hace 1000 generaciones. Y allí, en lo más hondo del mundo, esperó, no por salvación, sino por su extinción. Aquella sutil transformación, quizás más evidente en Ophira, también ocurrió en lo profundo de Tamiel. Al principio, fue solo una sensación lejana, casi un susurro, una pérdida de asombro. Una montaña, un río, una cascada, el mar. Son hermosos cuando los miras durante 50 o 100 años. Pero luego, incluso la grandeza se vuelve repetición. El encanto se disuelve, el éxtasis se desvanece, y lo sublime se vuelve paisaje. Thamiel lo entendía ahora. Ya no poseía los ojos de los recién nacidos, como solía llamar a los mortales. Ellos miraban con la ternura de lo efímero, con la emoción del primer encuentro. Cada mirada humana era nueva, cada instante una revelación. Sus ojos eran aún vírgenes ante el mundo, pero los suyos eran ojos gastados por los siglos, ojos que, de tanto ver, se habían vuelto ciegos, no por falta de luz, sino por ausencia de maravilla. Y así, el mundo que alguna vez había amado con pasión divina, ahora se le revelaba gris, apagado, inmóvil. Aunque aún caminaba entre los hombres, algo dentro de él se había detenido para siempre, y no fue solo el asombro lo que Thamiel perdió. También se extinguió, sin aviso ni estruendo, el amor que una vez sintiera por los mortales. Durante siglos, los había mirado como un padre contempla a sus hijos, con ternura, con paciencia, con la esperanza de que un día aprendieran a caminar solos hacia la luz. Pero ahora, sus vidas le parecían demasiado breves, demasiado frágiles, demasiado pequeñas para importar. Eran como insectos que zumbaban un instante bajo la luna y caían sin que nadie recordara su paso. Nacían, sufrían, morían, y lo hacían con tanta rapidez que a Thamiel le costaba encontrar sentido alguno en su lucha. ¿Cómo amar lo que se disuelve antes de dejar huella? Los miraba desde lo alto de su templo, reunidos en celebraciones que ya no comprendía, llorando por muertes que no lograba sentir, adorándolo con una devoción que no merecía, pero en su corazón inmortal solo quedaba el eco de un sentimiento antiguo. Ya no eran sus hijos, ya no eran sus criaturas, eran sombras de algo que alguna vez había amado y ahora lo cansaban. Quería recordar lo que fue la compasión. Quería volver a sentir la chispa de ternura, pero era como buscar el calor en una piedra enterrada en la nieve. Y fue entonces, en ese vacío inmenso, esa desolación que ni el tiempo ni la adoración podían llenar, cuando notó mucho más la ausencia de Ophira. Su cama, intacta. Su perfume, desvanecido. Su nombre, suspendido en el aire como una pregunta sin respuesta. Y por primera vez en milenios, sintió algo parecido al miedo. Tal vez ella era lo único que lo había mantenido vivo realmente. No su cuerpo imperecedero, no la sangre que aún corría por sus venas sin fatiga, no la adoración de los hombres, ni el poder que había acumulado en ese tiempo sin fin. Era ella, su presencia suave como un canto antiguo, su mirada capaz de devolverle el reflejo de lo humano que aún quedaba en él. Sin Ophira, el mundo se volvió irreconocible. Sin Ophira, él mismo dejó de ser reconocible. Quizás nunca fue un dios. Quizás solo fue un hombre condenado a no morir, sostenido por el amor de alguien que aún podía ver belleza donde él ya veía cenizas. Ahora todo era distinto. El mundo le parecía un cadáver al que obligaban a danzar con hilos invisibles.
Los mortales, hormigas bajo sus pies, y él, un espectro con memoria de lo que fue sagrado. No había luz en su camino, solo un abismo que se abría cada vez más profundo, y en su fondo, el eco del nombre que ya nadie pronunciaba, Ophira. Tamiel, al igual que Ophira, comenzó a notar una decadencia física que se sumaba, inexorable, a la de su interior. La luz del sol, antes solo molesta, ahora le abrazaba la piel con crueldad. La comida de los vivos lo hacía retorcerse de dolor, como si su cuerpo ya no recordara cómo asimilarla. Sus dientes antes, ocultos tras una sonrisa encantadora, se alargaron, delgados y afilados, como si su carne respondiera a un nuevo mandato: alimentarse. Solo encontraba consuelo en la sangre caliente, en el aliento tembloroso de un ser vivo que exhalaba su última súplica. No por placer, pero estaba exento de piedad. Era simplemente un mecanismo de supervivencia. La humanidad, esa que antaño lo había venerado, comenzó a hablar de él en susurros. Lo llamaban el oscuro, el retornado, el que nunca muere. Lo temían más que a la noche misma. Aseguraban que si uno osaba mirarlo a los ojos, el alma se quebraba en silencio y el cuerpo la seguía a los pocos días, sin heridas, sin explicación. Tamiel, consciente de su abismo, se ocultó. Construyó una fortaleza con piedras traídas de templos antiguos y hierro fundido. Una torre con ventanas diminutas, sin puertas visibles, enterrada entre montañas que lloraban lava. Con el paso de los siglos, Tamiel había acumulado una fortuna inmensa, tejida en las sombras del tiempo. Contaba con unos pocos sirvientes, linajes enteros criados desde la cuna para temerle y servirlo con una devoción que rozaba la superstición. Siempre había, entre ellos, un abogado silencioso, un escribano fiel, un alcalde dispuesto, alguna figura de influencia en el pueblo más cercano. Su decadencia física y la intolerancia cada vez más brutal a la luz solar lo habían condenado al encierro perpetuo. Otros servidores cumplían funciones más oscuras. De tanto en tanto, traían a su mesa un cuerpo joven, generalmente una doncella inocente, escogida por su candidez y aislamiento. Nunca faltaba una excusa, una mentira piadosa, una desaparición sin testigos. Tamiel comenzaba a odiar profundamente lo que veía en el espejo cuando aún podía verse. Su reflejo era una parodia grotesca de lo que alguna vez fue. Su vida eterna, que un día pareció un don divino, se había convertido en una tortura sin fin. Ya no era venerado, era temido. Incluso por sus propios servidores, aunque los beneficios materiales los mantuvieran obedientes. Nadie se atrevía a desafiarlo. Era el dios de las sombras, el que dormía bajo piedra y hierro, el que podía oír un susurro en la cima de una montaña, desde el fondo de su cripta. Fue entonces cuando hizo correr un rumor, cuidadosamente sembrado a través de un sirviente elegido por su lengua floja y su propensión al chisme, que el dios oscuro podía morir si se le clavaba una estaca en el corazón. La verdad era más simple y más triste. Tamiel no tenía el valor para quitarse la vida con sus propias manos, y en el fondo, sentía que les debía algo a los humanos. Después de todo el daño que había causado, quizás una muerte así, profanada, brutal, liberadora, era lo más cercano a la redención que le quedaba. Pasaron años, décadas. El rumor creció como la raíz de un árbol maldito, subterránea, invisible, pero imposible de detener. En las aldeas cercanas, entre rezos y cuentos alrededor del fuego, se hablaba de el oscuro. Algunos aseguraban haberlo visto descender de su torre en noches sin luna, cubierto por un manto que parecía absorber la luz misma. Otros juraban que se alimentaba de niños, que su voz podía enloquecer a un hombre, que no tenía sombra. Pero hubo uno solo al principio, que no temió. Se llamaba Ezren,
y era hijo de una de aquellas doncellas que nunca regresaron. Su madre había desaparecido poco después de que él naciera, y el abuelo, antes de morir, le susurró la verdad entre dientes podridos, que fue llevada como ofrenda a un dios enterrado en la montaña. Ezren no era un guerrero, era un erudito, un joven consumido por las historias que su pueblo temía contar en voz alta, y en su obsesión halló el rumor, una estaca en el corazón, palabras simples, pero que ardieron en su espíritu como una profecía. Se entrenó durante años en silencio, en lo oculto. Aprendió a moverse entre las sombras, a preparar maderas con hierro templado, a fabricar herramientas que no hacían ruido. Estudió antiguos planos olvidados de la Torre Maldita, relatos orales de los pocos que aseguraban haber servido al amo de la oscuridad y vivido para contarlo. Ezren no buscaba gloria, no quería oro ni venganza. Solo deseaba poner fin a un ciclo. Mientras tanto, en lo alto de la fortaleza, Tamiel aguardaba. Sabía que alguien vendría, tarde o temprano. Durante el día dormía con el pecho descubierto, en una cama de piedra, rodeado de un espeso silencio. En el corazón hueco que aún conservaba algo de su antigua humanidad, deseaba que esa estaca, si llegaba, fuera certera. Ezren había esperado el momento durante toda su vida. El sol era su único aliado. Ascendió por los flancos olvidados de la montaña mientras la luz gris de la mañana rozaba los peñascos como dedos espectrales. Llevaba consigo una estaca tallada con manos temblorosas, hecha de madera de fresno ungida con sangre de ciervo y ceniza, como decían los textos antiguos. La entrada a la fortaleza era apenas una grieta entre rocas, una herida en la montaña. Dentro, la oscuridad parecía viva, respiraba, susurraba. Ezren caminó sin hacer ruido, con el corazón latiendo como un tambor sagrado. Pasó por corredores donde el tiempo se había detenido, por cámaras cuyas paredes estaban cubiertas de tapices marchitos, por pasillos que olían a polvo y a muerte, y al fin llegó. La sala era inmensa, silenciosa como una tumba celestial. En su centro, sobre una losa oscura, yacía Tamiel. Su cuerpo descansaba con una quietud que no era del sueño, sino de aceptación. El rostro, antaño hermoso, era una máscara demacrada de lo que había sido. Los labios entreabiertos, los párpados cerrados como puertas selladas. Ezren levantó la estaca. Su respiración era un aliento contenido por generaciones. Pero justo cuando la punta estaba a un suspiro del corazón inmortal, una sombra se deslizó desde un rincón de la sala como humo denso, con un silbido apenas audible. Antes de que Ezren pudiera girarse, sintió el filo. El frío atravesó su cuello. La estaca cayó al suelo con un golpeteo seco. Sus ojos, aún abiertos, miraron a la figura que emergía ante él, y luego se apagaron. Tamiel abrió los ojos. No se incorporó de inmediato. Tardó un instante en comprender que aún estaba vivo. El silencio pesaba. El olor a sangre fresca le sacudió los sentidos. Se sentó lentamente y la vio. Allí, de pie entre los jirones de sombra, cubierta con un manto que parecía tejido con la noche misma, estaba ella. Sus ojos eran pozos infinitos y su piel tenía el tono ceniciento de las antiguas estatuas. Pero su mirada aún contenía la chispa de un fuego que creía extinguido. Tamiel. Él parpadeó. Su nombre, pronunciado así, con aquella dulzura extinguida por milenios, lo atravesó como una daga hecha de recuerdo. Ella se acercó y, sin decir más, lo abrazó. Fue como si todo el tiempo vivido adquiriese sentido justo en ese instante. Las paredes dejaron de respirar. Las sombras retrocedieron. Era ella. Ophira había vuelto. Fin.